Estamos al aire. Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este segundo conversatorio, el ciclo de conversatorios sobre el COVID-19 que hemos organizado desde la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, desde el Centro de Investigación de la Facultad y el Grupo de Investigación de Filosofía Política. Antes de empezar, quisiéramos agradecer a nuestro decano, el doctor Rubén Duarte, al doctor Fernando Salinas de la Rectoría Seccional y al equipo de comunicaciones de la universidad por la gestión y el apoyo para el desarrollo de este conversatorio. En el siguiente conversatorio trataremos la filosofía política en tiempos de pandemia. Hoy nos centraremos en lo que hemos llamado filosofía y religión, un análisis desde la filosofía y la religión del COVID-19. Y contaremos con la participación de los profesores Carlos Enrique Argarita e Israel Orrego. Carlos Enrique Argarita es teólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, licenciado en Filología y Literatura, magíster en Estudios Políticos y doctor en Teología de la misma universidad. Su tesis se tituló La constitución del ser humano como sujeto, fundamentos para repensar la teología de la liberación y para reconstruir el pensamiento crítico. Su campo de reflexión es la teología política. Israel Orrego es filósofo y teólogo colombiano, doctor en filosofía, magíster en filosofía latinoamericana, especialista en educación, cultura y política. Adelantó estudios en canto lírico en el Conversatorio Nacional de Colombia. Sus áreas de investigación en los últimos años en filosofía están relacionados con la fenomenología, la noología y la ontología. En teología se ha interesado por las teologías latinoamericanas de la liberación, la ecoteología y la teología popular. Ha sido autor de varios libros escritos que giran en torno a la filosofía latinoamericana, la filosofía de la educación, la ontología y la epistemología. A la par de la actividad académica, acompañó por más de 15 años a comunidades eclesiales de base desde la perspectiva de la no violencia activa, la objeción de conciencia y el ecumenismo. También contaremos con la participación de la profesora Adriana Ruelle, que fungirá como relatora, y con mi participación, Sergio Bedoya, profesor también de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad. La metodología que tendremos hoy se basará en una serie de preguntas orientadoras que hemos construido junto con nuestros participantes y que enunciaré a continuación. Para dar respuesta a estas preguntas, cada uno de los participantes tendrá entre 3 y 4 minutos para así poder ir adentrándonos en lo que hemos llamado un análisis de la religión. Cabe recalcar que estas preguntas cubren un espectro bastante amplio. Estas se enfocan desde la experiencia personal que ha tenido cada uno de nuestros participantes en el marco de esta pandemia, hasta las distintas perspectivas religiosas que podrán entrar a jugar un papel importante para analizar este fenómeno. Así pues, nuestras preguntas son: desde su experiencia personal, ¿qué vivencia significativa destaca de estos tiempos de pandemia? ¿Considera que la experiencia de lo religioso ha cambiado? ¿Se estaría resignificando la noción de bien, de mal, de Dios, de espiritualidad? ¿De qué manera? Teniendo en cuenta la respuesta anterior, ¿qué comprensiones teológicas considera importantes y son vinculantes a lo indicado? ¿Qué marco de interpretación filosófico recomienda para el análisis del fenómeno religioso actual? ¿Por qué? ¿Cuáles son los lineamientos fundamentales del mismo? Y como última pregunta tendríamos: ¿usted es optimista o pesimista en relación con lo que será la humanidad después de que se supere la situación actual del COVID-19? En este sentido, quisiera empezar con la primera pregunta para que el profesor Israel Orrego nos cuente un poco al respecto. Israel, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, profesor Angarita, Sergio, Adriana, gracias por la invitación. Bien, a esta primera pregunta, como qué vivencias significativas puedo destacar. Efectivamente, creo que ha sido para mí un tiempo muy interesante de retomar ciertas prácticas que en el correr de la aparente normalidad, uno había olvidado. Una de esas prácticas que me ha generado muchas satisfacciones, retomar mi huertica. Yo tengo un huerto en la azotea, y esto es significativo porque en muchos años de experiencia con las comunidades, con comunidades eclesiales, el proceso huertero nos ayudó a reapalabrar historia, a hacer memoria con los olores, con los sabores, con el trabajo con la tierra. Y en ese sentido es en cierta forma una retoma de un vínculo espiritual, telúrico, si bien es solo un símbolo, unas canecas en la azotea, pues bien, es retomar esa práctica de agricultura urbana,
a pequeña escala, pues ha sido un símbolo muy bello también. Y por supuesto, disfrutar mi era en almuerzos, ayunos, en esos espacios, sin lugar a dudas, ha sido de experiencias personales significativas que por demás tienen ese vínculo profundo con lo religioso. Eh, quiero dejar ahí así nomás. Perfecto, Israel, muchísimas gracias. Doctor Carlos, buenas tardes, ¿cómo está? Quisiéramos escucharlo también. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo para los colegas de la mesa y para quienes estén participando, escuchando estas reflexiones que queremos proponer. Bien, lo que tiene que ver con la experiencia mía en este contexto, yo la pienso un poco en colectivo en relación con principalmente los estudiantes y con los que venía interactuando en este semestre. La pienso también en relación con personas, con muchas personas con las que me he encontrado en una investigación que hemos llevado desde 3 años atrás hasta hoy, pues que son personas pertenecientes, digámoslo así, a procesos del cristianismo liberador aquí en Colombia, pues que tiene una historia, creo que importante, significativa en nuestro país. Bien, yo aquí lo que quiero destacar es lo siguiente, es la experiencia de confinamiento. Si se quiere, desde el punto de vista estrictamente personal, este confinamiento, pues si bien me afectó, sin embargo, no creo que haya sido de una manera demasiado dramática. Pero sí me llamó la atención que muchas personas, muchos estudiantes que precisamente participan de la cotidianidad urbana, pues sí se sintieron altamente afectados. Eh, Algunos incluso en el grado hasta de la depresión, si se quiere, tuvieron que enfrentar situaciones de esa naturaleza. ¿Qué es lo que me llama a mí la atención de esto del confinamiento? En primer lugar, pues que fue un imperativo dictado desde las esferas de poder, desde el Estado, y que en términos generales el conjunto de la ciudadanía lo aceptó. Si bien uno puede reseñar algunas expresiones de resistencia a esas medidas, sin embargo, creo que el conjunto de la ciudadanía lo aceptó. Para mí lo que está en juego en medio del confinamiento son dos cosas. Una, el tema de la obediencia, que esto puede significar unas condiciones muy específicas para que aprendamos a interiorizar la obediencia. Y para esto incluso pues no se necesitan muchas cosas, no se necesitan muchos discursos, sino que pues con una sola frase, quédate en casa, se está, digamos, auspiciando, se está induciendo a esa idea, y es una frase que se está repitiendo permanentemente. Ese es un elemento. Entonces, digamos, desde el punto de vista subjetivo, es el tema de la obediencia, que me parece que es importante examinarlo y discutirlo. Y el otro punto es la experiencia del cuerpo. Pues evidentemente en la situación de confinamiento, y ya, digamos, en el caso personal mío, ese sí fue un punto álgido desde un comienzo, cambia la relación con el cuerpo,
cambia con la relación con el cuerpo porque evidentemente el cuerpo se inmoviliza, el cuerpo empieza entonces a expresar una serie de necesidades desde lo físico, pero son necesidades también emocionales, son necesidades psíquicas. Y entonces lo obligan a uno, nos obligan a todas las personas de alguna manera a repensar la relación que tenemos con nuestros cuerpos. Y a mí lo que me llama poderosamente la atención es que ese repensar lo confronta uno con la manera como se asume el cuerpo en la cultura nuestra. Por lo general, lo que hacemos en la vida dentro del sistema social y cultural es una abstracción de nuestros cuerpos. Hacemos caso omiso de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos son por lo general más bien objetos, cosas que utilizamos en función de unas metas que programamos y le exigimos al cuerpo precisamente en función de esos objetivos que determinamos previamente. Aquí el asunto es que se derrumbaron esos objetivos porque el ritmo de la vida cambió sustancialmente, se ralentizó absolutamente todo y entonces el cuerpo queda como flotando, queda como reclamando, entre comillas, reclamando esas exigencias que cotidianamente, eh, desde el punto de vista racional y cerebral, le estamos haciendo. Eso, eso sería, digamos, como los elementos que yo destacaría inicialmente acerca de esto. Perfecto, doctor Carlos, muchísimas gracias. Bueno, creo que es importante ver toda esta reevaluación que nos presenta Carlos sobre el cuerpo, sobre las dinámicas, tanto internas como externas, que pueden afectar, digamos, el mismo confinamiento y la relación que tiene esto con el orden, con la misma idea de razón que se nos aproxima y que nos empieza a dirigir hacia distintos campos en los que tenemos que emplearnos y tenemos que empezar a tener como una aproximación hacia la obediencia. Sentido, podríamos pasar de pronto hasta nuestra segunda pregunta, que dice más o menos lo siguiente: ¿considera que la experiencia de lo religioso ha cambiado? ¿Se estaría resignificando la noción de bien, de mal, de Dios, de espiritualidad? ¿De qué manera? Si piensa esto, no sé, Israel, ¿tú qué piensas? ¿Qué podrías comentarnos sobre esto? Sergio, ¿podrías por favor repetirme la pregunta? Me desconecté y me reconecté, Tranquilo, por favor. ni más faltaba. La pregunta es, ¿considera que la experiencia de lo religioso ha cambiado? ¿Se estaría resignificando la noción de bien, de mal, de Dios, de espiritualidad? ¿De qué manera? Sí, sí, mi entrada con la pregunta en su brevedad tenía que ver con este punto y es justamente la tensión que se establece en la modernidad de todo el tiempo señalar la experiencia del ego. Y esto tiene que ver justamente con esta pregunta en la que sí voy a tomar un poco más de tiempo. Creo que la experiencia de lo religioso viene cambiando de tiempo atrás, y no es un fenómeno, digamos, producido por la actualidad del COVID. Por una parte, tendríamos que decir que el cambio es connatural a la experiencia religiosa misma, en el sentido de que la experiencia religiosa es una forma de religar, de estabilizar, si queremos decirlo de alguna manera, el vértigo que produce el cambiante, inmutable estar en el mundo, como diría Martin Heidegger, ¿verdad? Entonces, más allá, digamos, de la experiencia, de que de la experiencia religiosa cambie con los acontecimientos de la historia, yo creo que cambie la historia, me parece que una parte del proyecto moderno que supuso la muerte, el agotamiento de la religión, sea por vía justamente del ascenso de la razón, de la cultura, el Estado, la técnica, si es que además estos fuesen fenómenos separables, con la misma fuerza que intentó ocluir la experiencia, curiosamente multiplicó e intensificó las religiones positivas.
En este horizonte quiero señalar por el momento, lo que quiero señalar por el momento es que a mayor pérdida de la experiencia religiosa, de experienciarnos como seres religados, mayor cosificación, institucionalización, positivización de la religión. Es como si de alguna manera la proliferación. Bueno, creo que Israel está teniendo un poco de problemas de conexión. Si quieren, esperemos un momento, igual si les parece bien, doctor Carlos, si podría acompañarnos más bien de pronto, usted dándole un poco la respuesta a esta pregunta, si usted considera que lo religioso ha cambiado, por ejemplo, toda esta relación que nos planteaba un poco Israel sobre el cambio hacia la religión positiva, creo que es algo muy interesante, pero también cómo es el giro hacia las nuevas formas de pronto de dominación que pueden existir en el marco de este confinamiento y de esta pandemia. Lo lamento, mi conexión está dando mucho. Si quieres retomarla Okay, sí. desde el comienzo. Que no solo, Sí, claro, solo decía Israel. que a mayor pérdida de la experiencia religiosa parece que se da una intensificación de las experiencias de lo que se llama las religiones positivas y sus múltiples vertientes, mayor institucionalización, si se quiere. Ahora bien, digamos que me parece que si consideramos la experiencia de los religiosos solo en el marco de las prácticas de las religiones positivas, de inmediato me parece que podemos constatar, si bien no cambios, sí ajustes a sus dinámicas. Estos ajustes por demás me parece que están diferenciados dependiendo de las dinámicas en las que esa experiencia religiosa se configura. Es decir, la intensidad y la gravedad de los cambios me parece que está estrechamente ligada al grado de positivización, de institucionalización de las expresiones religiosas. Por expresiones religiosas, por ejemplo, muy vinculadas a los espacios físicos, sean espacios físicos, templos, estadios o cualquier otra locación, a salarios de funcionarios al interior de las experiencias religiosas, pues evidentemente se sienten de alguna forma o sea, se tienen que reajustar. Por ejemplo, algunas estructuras religiosas entonces ligadas al despliegue de liturgias centradas en los espacios físicos, en los templos, en los lugares, me parece que se están viendo afectadas tanto en lo económico, pero también en el sostenimiento de su quehacer litúrgico. Otras experiencias menos centradas en lo institucional y en el lugar, en la locación, es decir, experiencias religiosas más comunales, se ven mucho menos alteradas, pues los vínculos, digamos, litúrgicos no están articulados a un lugar que hay que sostener, sino a unas relaciones de cuidado que no solo se mantienen en este tiempo, sino que en muchos escenarios se fortalecen esas relaciones de cuidado. Bien, en cuanto a si hay unos cambios en estos términos, yo creo que dos de estos términos, los del bien y del mal, son en realidad categorías del campo de la ética, que si bien no son ajenas a la religión y a la teología, me parece que su radical campo inmediato se da en el de la praxis misma. Es decir, este ámbito de la praxis me parece a mí de pensar el bien y el mal en relación a la praxis y a la ética, desplaza la tendencia de sustantivar aquello que justamente, desde mi perspectiva, se juega en los actos humanos. En este horizonte entraríamos a la problemática no tanto de la idea del bien y del mal como instancias cerradas, conclusas, sino de los actos buenos y malos. Y la maldad y la bondad no sería más que un significante vacío en el que se articulan los actos humanos. Esto mismo podríamos extenderlos a la idea de la libertad, del amor. Quizá no hay tal cosa como la libertad, sino actos libres. No hay tal cosa como el amor, sino actos irremediablemente amorosos. Entonces, a mi parecer, tener de vista este horizonte de los actos humanos, de la praxis, de la ética, para pensar qué ha pasado con las nociones, con estas nociones del bien y del mal en tiempos de COVID, evita la hiperrealización de este fenómeno.
esta hiperrealización a la que me refiero del COVID se deja ver en múltiples fenómenos narrativos y sociales. Por ejemplo, expresiones que circulan paradójicamente como nueva normalidad, vivir la incertidumbre, reinventarse, toda una interesante apropiación del repertorio militante de la posmodernidad está siendo subsumida. O la superproducción académica al respecto. Solo a los 15 días de la pandemia ya uno encontraba centenares de publicaciones, decenas de publicaciones de filósofos. Al mes ya habían libros consolidados internacionalmente sobre el fenómeno, etcétera. O nuevos regímenes biopolíticos, como Carlos estaba ya señalando en el primer momento, los ajustes estructurales a las políticas sociales de los gobiernos y demás cambios, digamos, que se justifican por una nueva mano invisible, nueva mano invisible que no es real, no estoy diciendo que no sea real, sino hiperreal, por la nueva abstracción de la realidad. Es decir, pensar en los actos, en la praxis humana, permite que no se ocluyan en la abstracción, o mejor, en la hiperrealización del COVID, los diversos actos de los seres humanos. El teólogo y economista suizo-costarricense Frank Hinkelamer ya nos había ofrecido un análisis riquísimo de lo que él le llamó la inversión ideológica de los derechos humanos y cómo esta, por vía justamente de la abstracción, puede ser vía para justificar la violación de los derechos. Justamente este carácter abstractivo y no corporal vital de los derechos, pues servía para la oclusión de los mismos. Me parece que muchos de los fenómenos sociales que estamos viendo, el COVID, hay justamente en esa hiperrealización, esa abstracción, si se quiere, del fenómeno para generar estos supuestos cambios que no generan vida en términos amplios. Entonces, en este horizonte, el virus del COVID me parece que ha dejado o ha develado más bien las prácticas malignas de la pandemia del capitalismo y su ética tanatológica y suicida. A la vez me parece que ha puesto de manifiesto, y esto me parece sumamente importante, la dimensión global de la maldad. En la teología a eso le llamamos el pecado estructural. Y por ende también entonces si ha puesto de manifiesto, de telón de fondo, esa dimensión global de la maldad, de la afectación global ante una situación natural, social, como es el COVID, pues por ende se hace más emergentes, más necesarias, nuevas prácticas políticas, económicas y éticas, cuyo criterio de razón no sea la racionalidad medio-fin, sino la vida y la buena vida, o la vida vivible, como diría Judith Butler. Entonces, estas praxis de las que hablo ya no se refieren a la praxis individual del sujeto liberal, del protestantismo y el capitalismo, sino al conjunto de prácticas sociales o a la dimensión comunitaria de los actos humanos. Es decir, que la praxis en su dimensión religada, y hago énfasis en esta frasecita importante, religada, vinculada con religión, religa, que no evoca ya un Dios, entonces una espiritualidad que trasciende la realidad, sino como diría el filósofo vasco Javier Zubiri, trasciende absolutamente en la realidad, no trasciende la realidad, sino trasciende en la realidad. Entonces me parece que una mirada a estos fenómenos del bien y del mal desde una perspectiva praxeológica y ética, nos permite develar lo que los actos humanos en últimas han articulado este pecado estructural. Los actos humanos, específicamente en el marco de la racionalidad del capitalismo, que como decía el profesor Carlos, justamente no parte de esa experiencia corporal, vital, sino de un constructo abstracto. Me parece que el COVID como esa forma de hiperrealización está sacando a la luz la necesidad de pensar la dimensión global de la maldad, pero también la necesidad de prácticas otras articuladas desde espacios ya no individualizados, sino comunales. Muchas gracias, Israel. Claro que sí. Yo creo que acá es importante ver un poco la relación que tenemos, tanto poniéndolo en términos muy teológicos,
que tenemos acá dentro de la misma tierra y la relación de Dios con la tierra, es decir, en el marco de una pequeña teodicea o una gran teodicea, y esta relación que tiene, digamos, con el precepto que tenemos del bien y el mal. En ese sentido, quisiera de pronto, Carlos, ahora sí ya poder escucharte bien, para que nos cuentes un poco al respecto. ¿Cómo consideras que la experiencia de lo religioso ha cambiado? ¿Se ha resignificado la noción de bien, mal, Dios o espiritualidad? ¿O de qué manera, digamos, comprendes o analices que se están presentando estos fenómenos en el marco del COVID actualmente? Bueno, creo que es necesario comenzar por aclararnos cuando hablamos de lo religioso, de qué estamos hablando. Es que, digamos, la serie de preguntas de pronto ahí entra entre mezclar distintas perspectivas, no de un mismo fenómeno, sino incluso de distintos fenómenos. Una cosa, creo, es lo religioso, la pregunta por el bien y el mal, es una pregunta ética, pero es una pregunta también de la teodicea, estrictamente. Es decir, en el campo más de la filosofía de la religión. La espiritualidad me parece que, si bien tiene que ver con la religión, si bien tiene que ver también con la teodicea, la espiritualidad en todo caso es un campo de experiencia que nos remite estrictamente a la experiencia humana de la fe. Y estoy pensando, cuando digo de esta manera, estoy pensando en una fe antropológica, no necesariamente en una fe religiosa. Puede incluirse la fe religiosa, pero no se agota ahí. La espiritualidad, pues creo que tiene otras expresiones que no se reducen estrictamente a lo religioso. Pero entonces, para no divagar en torno a los distintos términos, me parece que para el caso es más interesante que nos centremos en lo religioso. Yo partiría señalando lo siguiente: el proyecto moderno es un proyecto que nace en disputa y en discusión con lo religioso. Y esa disputa la lleva al terreno institucional. Hay una disputa para tratar de determinar cuál es el lugar que va a ocupar no la religión en general, sino la religión que está producida eclesiásticamente, desde las iglesias. Entonces ahí es donde aparece la disputa, el debate entre iglesia y Estado. Aparentemente el proyecto moderno, digamos, en un primer momento quiere desterrar la religión, y en un primer momento es casi amigo del proyecto moderno de que la iglesia no tenga un lugar dentro de la sociedad. Sin embargo, en el momento ya en que se consolida este proyecto moderno, pues se llega, digamos, a la conclusión, a la claridad de que no se puede descontar tan fácilmente la religión ni la iglesia. Y lo que se va a pensar es, desde la filosofía misma, se va a pensar es cuál es el lugar que debe ocupar la religión y que debe ocupar la iglesia. Los filósofos políticos primigenios, estoy pensando en Hobbes, estoy pensando en Locke, estoy pensando en Rousseau, y cada uno a su manera está tratando de precisar a su juicio cuál es el lugar que debe ocupar la iglesia y cuál es el lugar que debe ocupar la religión dentro de ese nuevo proyecto de sociedad. No me interesa hacer una reconstrucción detallada de esto. Fui a esos orígenes simplemente para situar lo que creo que está sucediendo en estos momentos. Yo estrictamente señalaría que lo que sucede en estos momentos con la religión es fundamentalmente una transformación. No es una extinción, no es su desaparición, sino es una transformación. Y es una transformación que está dando cuenta fundamentalmente de una secularización de la religión.
ya creo que no es tan fácil oponer religión a secularismo. Y más bien lo que viene sucediendo es que el mundo secular se está haciendo religioso. Se está haciendo religioso conservando la matriz de la religión originada desde la institución eclesiástica, desde las iglesias. Puede que se transformen un poco los términos, pero la lógica de relaciones que se establecen secularmente son relaciones fundamentalmente religiosas. Ahora Israel estaba mencionando a Franz Hinkelamer. Creo que Franz Hinkelamer ha hecho una lectura muy juiciosa del fenómeno y logra mostrar algo que ya había señalado Walter Benjamin, pero que Hinkelamer lleva a desarrollos más profundos y obviamente también más actualizados. El tema de Benjamin es este, entre otras, dentro del año entrante se cumplirán 100 años del texto que menciono, de la producción del texto que menciono del capitalismo como religión. Benjamin lo que va a mostrar es que el capitalismo funciona como una religión. Lo que va a mostrar es que el capitalismo funciona porque se hizo religión. Y en ese sentido, digamos, llega la afirmación que discute un poco Hinkelamer de que el cristianismo se transformó en capitalismo. Hinkelamer dice, ese cristianismo del que habla Benjamin, en parte se transformó en capitalismo, pero no todo el cristianismo se transformó en capitalismo. Voy a tratar de darle contenido a este punto. ¿Por qué es una religión? Es una religión porque el capitalismo y su sistema económico central, que es el sistema de mercado, hace una oferta. La oferta es una oferta de salvación. Recojo aquí otra vez a Hinkelamer. Hinkelamer dice el mercado no solamente ofrece mercancías, no solamente ofrece productos, no solamente ofrece cosas. El mercado ofrece formas de vida. Y eso se expresa mucho en la publicidad, se expresa mucho en la propaganda. La propaganda no es simplemente la presentación de un objeto. La propaganda es que a través de ese objeto se muestran formas de vida que supuestamente garantizan la felicidad. Digamos, toda la dinámica del consumismo está ligada precisamente a eso, a mostrar esa salvación, ese bienestar, esa posibilidad de realización, entre comillas, plenamente humana a través del consumo y a través de la participación en las relaciones de mercado. El sistema de mercado pues también tiene sus sacerdotes y sus profetas. Entonces, para eso los teóricos de la economía y del mercado pues son esos, son sacerdotes que incluso van más allá de cualquier filosofía y van más allá de cualquier teoría económica. Ellos, lo que un Hayek, un Friedman, lo que hacen es precisamente construir postulados que son fundamentalmente teológicos y que tienen su origen en un núcleo teológico fundamental, que es que el mercado funciona como una mano invisible. Esta mano invisible que postuló Adam Smith no es otra cosa que una especie de demiurgo, ¿no? El demiurgo que hace que esto funcione como funciona, y el mercado, si tiene crisis, vuelve y se recupera, etcétera, etcétera. El mercado también tiene sus templos.
Los templos claramente en la actualidad son los centros comerciales. Aquí una buena referencia es José Saramago, en su novela La Caverna, ¿no? Ahí hace esa construcción del centro comercial como un templo, que ya Walter Benjamin lo logró expresar, lo logró poner en evidencia en sus estudios, en sus investigaciones sobre los pasajes de París. Tiene sus templos también en las bolsas de valores, ¿no? Las imágenes que nos pasan en los noticieros sobre las bolsas de valores, esos son impresionantes. Ahí hay un rito de iniciación cada día, por ejemplo. Ahí hay una liturgia. Ahí hay pasiones, ¿no? Pasiones desenfrenadas, buscando desesperadamente su salvación y ofreciendo entonces alternativas cuando hay situaciones de crisis de mercado, cuando, entre comillas, como dicen los economistas, los mercados se ponen nerviosos. Eso me parece a mí muy maravilloso, porque ellos no lo expresan como metáfora, sino es una expresión literal, ¿no? Bueno, todo esto es para decir lo siguiente. Yo pienso que hoy en día la religión constitutiva que configura todas las expresiones religiosas es la religión del mercado. Si en algo cree la gente, en términos generales, la gente promedio, no es en Jesucristo, no es en el Dios de Jesús, hablando de un mundo cristiano, tampoco en Alá, tampoco en Buda. Fundamentalmente, las mayorías de la gente lo que creen es en las posibilidades que les ofrece el mercado. Y las posibilidades del mercado se cifran en una sola cuestión, la posibilidad del progreso. La gente está dispuesta a hacer todos los sacrificios necesarios para progresar. Y orienta y organiza toda su vida desde su cotidianidad en función de ese proyecto del progreso. Es una autoinmolación. Y el mercado como sistema estructural, como religión estructural, reclama sus víctimas y lleva a sus víctimas al altar del sacrificio, al altar del mercado, a sus altares los lleva. Son todos los pobres que están, y que en un contexto como el que estamos viviendo de pandemia, se están incrementando enormemente. Por eso a mí no me extraña escuchar un discurso como el de Donald Trump o un discurso como el de Bolsonaro en Brasil, que para ellos no tiene ningún problema haciendo la pandemia, porque esa producción de muertos entra dentro de la lógica del mercado. Son muertos inevitables para ellos, son muertos incluso necesarios para que por encima de todo se preserve una gran institución religiosa que es el mercado. Esa sí es la preocupación fundamental. Yo pienso que en las actuales circunstancias se configura un cierto cambio que vamos a ver qué derrotero sigue teniendo. Si bien acabo de afirmar que pienso que las mayorías de la gente acude a iglesias, por ejemplo, para vivir explícitamente su fe, sin embargo acude a esas iglesias es para precisamente pedirle a su Dios que le permita participar de las relaciones de mercado. Lo que la gente va a pedir a las iglesias es riqueza, progreso, posibilidades de bienestar, determinan la religión del mercado. De modo de ver el cambio que posiblemente se podría estar configurando tiene que ver con
unas ciertas dudas que se levantan en torno al mercado. Lo voy a decir, aparte de todo, colocando entre paréntesis, voy a decir de esta manera. Lo que ha puesto en evidencia la pandemia es que ya responder. Y ha puesto todavía más en evidencia que el mercado, justamente inútil en medio de estas circunstancias. Lo que puso fue en evidencia que el mercado no tiene capacidad de darle respuestas concretas y reales e inmediatas de salvación a la mayoría de la gente, digo yo incluso a toda la humanidad. Al mercado, lo que hizo el virus, eso no lo hizo nadie más. Al mercado le raptaron los cuerpos. El mercado necesita de los cuerpos de las personas para producir y para producir utilidades y para ser rentable. Los cuerpos están confinados. Ese es el drama que está viviendo el mercado en estos momentos. Con esto no quiero decir que entró en crisis absoluta el mercado, pero sí estoy poniendo en evidencia una situación, y es que ya hay condiciones para levantar preguntas, dudas, interrogantes sobre ese grado de salvación, ese grado de sacralización que supuestamente representa el mercado. Te dejo hasta ahí. Sergio, no sé si me permites un minutico para ratificar algo, como profundizar brevemente en eso, y me parece estás muy cercana a la lectura de Carlos y la mía, por supuesto, transversalizada por este autor Kinkelhammer, que en efecto va a captar junto con Walter Benjamin no solo esa idea de que cierta estructura de religión positiva, el capitalismo, el protestantismo era la religión como tal del capitalismo, sino el capitalismo mismo como religión, y habría que decir como religión sacrificial, porque hay otras manifestaciones de la religión que no son sacrificiales. En efecto, Kinkelhammer hace un análisis muy lindo, un rastreo muy bello, tratando de identificar cuál es la teología de la que parte el capitalismo como sistema religioso sacrificial que exige víctimas. Y en ese análisis pues, se encuentra la teología de Anselmo, ¿no? La doctrina soteriológica de Anselmo, la doctrina también del pecado allí. Y es interesante, profundizando o ampliando un poco eso que dices, Carlos, incluso la estructura para ejemplificar esta idea de la religión como capitalismo. Incluso las estructuras narrativas mismas. Vean ustedes cómo el capitalismo contemporáneo funciona en su soteriología, en su doctrina de la salvación, bajo el esquema teológico. El esquema teológico de Anselmo es: todos los seres humanos somos pecadores, es una deuda que no podemos pagar porque la adquirimos ante Dios, y ello implica entonces un sacrificio para pagar esa deuda, que es creer, pero creer en el sacrificio del justo. Y miren ustedes, los términos del capitalismo contemporáneo también circulan bajo esta idea de la deuda, el crédito para saldar la deuda, y el círculo vicioso sacrificial, que por demás son categorías teológicas. Deuda, crédito viene de creer, credere, del latín credere, y está articulado incluso los términos contemporáneos del capitalismo, evidenciando esto que Carlos está diciendo: el capitalismo como religión, pero como religión sacrificial, que no solo exige víctimas, sino que esas víctimas son necesarias e incluso tienen que pagar los costos de su victimización, de su destrucción. Eso me parece importante. Lo que yo sí quisiera poner en tensión allí, y esto también es una cuestión que pongo en tensión también en Kinkelhammer, es si en verdad el capitalismo
o mejor, decir que el capitalismo se reinventa en cada crisis, tiene una capacidad de resiliencia asombrosa. Y justamente la experiencia del COVID, más que mostrar crisis del capitalismo, claro que muestra sus ausencias, muestra su sistema falaz, su lógica sacrificial, pero me parece que tiene a su vez una capacidad de reinvención a través de las crisis. Las crisis son resilientemente subsumidas por la lógica del capitalismo. Y para la muestra, un botón esta situación dolorosa en Colombia con el día de las compras sin IVA y demás, cómo el capitalismo siempre está buscando fugas. Eso para solo poner en tensión si en realidad hay una crisis del mercado. Eso también separó como las dos posiciones filosóficas, una muy representada con los textos y la comprensión hegeliana de Zizek, la otra con el filósofo surcoreano, disputando si esta cuestión de la pandemia en realidad va a hacer o a evidenciar o mostrar el agotamiento del mercado y del capitalismo. Esa es la posición de Zizek, por ejemplo, y la de Han es claramente no. Acá lo que vamos a ver es seguramente es una reinvención. En ese sentido soy un poco menos optimista o más bien considero que la crisis del mercado es una oportunidad para el mismo para reinventarse. Ya lo vimos en diferentes episodios de las crisis del capitalismo en América Latina. Bien, y por último, decir que eso también, estos fenómenos de los fundamentalismos, que muchas veces en los análisis se los quieren adjudicar a las comprensiones propiamente teológicas, pero me parece a mí que el fundamentalismo es una expresión más del nacionalismo. Es decir, es la exacerbación de los nacionalismos los que están acompasados con los fundamentalismos religiosos. El nacionalismo sería en ese sentido la primera expresión del fundamentalismo. Ya, eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, Israel. Creo que hemos visto, digamos, desde las dos intervenciones que ustedes han presentado, distintas perspectivas para a la vez muy similares, ¿no? Hemos visto nombres tipo Walter Benjamin, Franz Hinkelamer, obviamente, uno de los grandes, digamos, teóricos de Latinoamérica, por decirlo, si lo podemos encasillar en un momento concreto o en un espacio concreto. Pero creo que también podemos ver otras perspectivas, ¿no? Y eso va encaminado un poco a nuestra siguiente pregunta. Y es, bueno, teniendo en cuenta las respuestas que ustedes nos acaban de esbozar, que ya han tocado estos temas, digamos, de las perspectivas, ¿qué comprensión o comprensiones teológicas consideran importantes o que son vinculantes a todo lo que hemos tratado? O sea, ¿desde qué perspectivas podemos analizarlo? Hemos visto las menciones de ustedes hacia el capitalismo, eso tiene que ver claramente con una perspectiva de lo individual, de lo comunitario, ciertas tensiones que encontramos. Entonces quisiera hacerles la palabra, no sé, Carlos, Israel, quien quisiera participar primero. Carlos, adelante. Carlos. Israel. Bien. Bueno, gracias. Para que no pierdas yo quisiera pensarlo en un marco como de una triada de articulaciones que personalmente me han enriquecido en mi lectura teológica. Acá la pregunta es específicamente teológica, pero que se va a relacionar con los marcos también filosóficos que están detrás. Y decir que esta triada de la que brevemente quiero hablar, de abordajes teológicos, de consideraciones teológicas, no necesariamente están en relación, no quiero que se suponga que los elementos que integran esta triada de comprensiones teológicas a los que me voy a referir, pues tienen relación o acuerdo entre sí, incluso emergen tensiones, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, yo creo que ahora más que nunca se hace o recobra mucha actualidad las teologías latinoamericanas de la liberación. Y decir esto es importante porque acudimos en las décadas de los 90 y quizás la primera década del 2000, del siglo XXI,
a unas narrativas en el ámbito de la teología, producto de las influencias teológicas postcoloniales y otras tantas perspectivas, a cierta enunciación de la muerte de la teología de la liberación. Por el contrario, yo creo que lo que tuvimos fue en esta experiencia de las teologías de la liberación, una diversificación de rostros, de experiencias y de subjetividades al interior de las mismas que fueron oclosionando, al punto que tendríamos que, así lo estoy enunciando, no como teología de la liberación, como si hubiese una sola, sino en su pluralidad. Y me parece importante retomar este horizonte de las teologías de la liberación justamente porque estas teologías nos ayudan a comprender esto que venimos hablando, esos híbridos entre economía, capitalismo, religión, entre violencia hacia la naturaleza, la mujer, en relación a las estructuras patriarcales, quiriarcales, producto de esa hibridación entre teología, economía, política y demás. Entonces, las teologías de la liberación, así en plural, me parece que ofrecen un amplio marco de posibilidades para pensar el mundo contemporáneo y específicamente las exclusiones y los sacrificios humanos que justamente la pandemia ha evidenciado en relación al sistema de mercado en el que estamos inmersos. En ese sentido, dentro del marco de las teologías de la liberación, considero que sigue siendo muy importante dos elementos allí. Los primeros relacionados con esas experiencias que parten de de experiencias populares, comunitarias y barriales, en las que la expresión, la lectura radical y praxeológica de la Biblia acompañaba toda una serie de procesos comunitarios, de tejido de redes, de redes de cuidado, de redes de incidencia también. Entonces, en primer lugar, como la necesidad y la importancia entonces en el marco de las teologías de la liberación de aquellas que parten de las experiencias populares, comunitarias y barriales, porque evidentemente el sistema de mercado erosiona el sistema comunal. Muy a pesar de las críticas a las experiencias comunitarias que pueden venir de lecturas posmodernas, producto de las expresiones nacionalistas y totalitaristas, donde se pone en duda la idea de la comunidad, me parece que en América Latina estas expresiones comunitarias no han dado tanto lugar a esos nacionalismos, caudillismos, si se quiere, sino a formas de religar, y utilizo otra vez esta expresión subiriana, de religar, religa no solo el mundo de la política, la economía y demás, sino los cuerpos también que integran estos procesos. Junto a estas expresiones al interior de la teología de la liberación, que parten de lo comunitario, me parece que estas reflexiones que transversalizan en términos académicos, epistemológicos, que transversalizan economía, religión y política, me resultan indispensables. Y en esto, en efecto, está al interior de esta tradición, pues la comprensión económica de Hinckelammer, la comprensión política, teológica de Enrique Dussel, los aportes de teóricos como Jung Moon-Sun, que piensan estos híbridos. Eso me parece, digamos, fundamental. Dos momentos entonces al interior de la teología de la liberación, estas expresiones de reflexión, de caminar popular, barrial, no tan academizada, todavía tan intelectualizado, a la par de estas reflexiones que disputan los escenarios académicos de la economía misma y que siempre tienen de cara estos análisis híbridos, le llamo yo ahora con la lectura que Bruno Latour nos propone de la ontología. En segundo lugar, me parece que, y algunas están en relación con esto, con este primer momento de la teología de la liberación, pues las reflexiones de las teólogas feministas y de las teologías ecofeministas se hacen cada vez más necesarias e importantes, en el entendido justamente que
además de que este sistema religioso del mercado sacrifica vidas humanas, sacrifica especialmente, particularmente, los cuerpos humanos, las corporalidades humanas de las mujeres y de la naturaleza. No estoy diciendo que de los hombres no, pero si pudiésemos hacer un análisis de los más excluidos de los excluidos, vamos a encontrar que en efecto las mujeres y las mujeres racializadas son quizás las más víctimas de este sistema religioso del mercado. De allí que las expresiones de la teología feminista, de las teologías feministas en un primer momento, no solo nos ayudan a develar las relaciones o los problemas de género, de la violencia de género, sino que van más allá y nos permiten también develar un sistema de mercado que además de ser sacrificial es patriarcal y quiriarcal, funciona y su entramado funcional es claramente patriarcal, como las expresiones también de las religiones positivas que en últimas obedecen a este mover del mercado. Y por otra parte, las comprensiones no solo ecofeministas, sino de la teología y la ecología, vía lo que propone las propuestas de Leonardo Boff, de Guevara, de Radford, de Althaus, muchas de ellas por demás propuestas teológicas altamente transgresoras para la hegemonía teológica y la academia tradicional teológica, transgresora en todos los términos, pero que nos permiten captar también ese momento en el que, por ejemplo, las religiones masculinizaron, hicieron varón las representaciones de la deidad y cómo estas representaciones masculinizadas de la deidad acompañaron incluso o acompasaron las narrativas religiosas y teológicas en diferentes momentos de la historia. La lectura, por ejemplo, de Radford me parece fundamental para comprender esto. Radford se remite, por ejemplo, a los mitos fundantes de Occidente, el Timeo de Platón, el Génesis bíblico y el mito moderno de la razón, evidenciando cómo en cada uno de estos mitos digamos, surgió primero el proceso de masculinización, de subsunción de una deidad masculina que crea de la materia muerta. En el caso de las narrativas, por ejemplo, babilónicas, encontramos el cambio de la deidad Tiamat o Mat, le llama Dussel, a Marduk. Cuando ascienden los sacerdotes en las narrativas bíblicas, en las narrativas también babilónicas, cuando ascienden los sacerdotes varones, se da un fenómeno particular que bien señalan estas feministas, estos intelectuales, donde no solo la naturaleza es cosificada, sino que los cuerpos de las mujeres también son, y la función también litúrgica de las mujeres son desplazadas. Y esto se deja ver también en los relatos de la modernidad, donde el cuerpo es mecanizado, en el relato también teológico de Descartes, el cuerpo es mecanizado, la naturaleza misma es un mecanismo que hay que controlar, o las narrativas mismas que hemos heredado de la Ilustración, que miren ustedes cómo acompañan una epistemología claramente patriarcal. Vamos a penetrar con el conocimiento, vamos a penetrar con la luz del conocimiento esa cosa muerta que es la naturaleza y por extensión los cuerpos de las mujeres. Entonces me parece que allí hay una riqueza muy amplia en estas teologías feministas, ecofeministas y en la teología ecológica en general. Hay unas luces muy importantes. Máxime, hablando en este caso de esta pandemia, de este virus, que podríamos decir es una reacción de la naturaleza, ¿sí? Una reacción de la naturaleza, pero que en últimas es resultado de las acciones indirectas de las acciones directas. Por eso el análisis práctico y ético que decía al principio.
muchas veces uno podría decir a quién responsabilizamos del virus, no fue el capitalismo. De alguna manera sí, el sistema de mercado, no en sus acciones directas, sino en las indirectas, las cuales no son racionalizadas en la perspectiva ética tradicional, pero sí, como acciones indirectas, estas pandemias son muestra de una falta de conciliación entre la naturaleza y el hombre. El ser humano, perdón, no el hombre, sino el ser humano. Son evidencia de una ruptura que además se consolida, si bien viene antes de la modernidad, pero sí se consolida en esa división tajante naturaleza-sociedad, naturaleza-cultura que funda la constitución de la modernidad. Pues las teologías ecológicas, el ecofeminismo, me parece que aportan muchísimas luces para pensar estas estructuras del mercado tradicional. Y por último, me parece indispensable las propuestas teológicas que hoy sigue adelantando y reflexionando teólogos como Antonio González, de una teología de la praxis. Hoy más que nunca se requieren teologías de la praxis, que seguramente recogen teologías como la de los movimientos campesinos en Alemania, los anabautistas, que eran teologías o formas de hacer teología que partían no de lo que se llamaría la ortodoxia, sino la ortopraxis. Pensarnos entonces estructuras de ortopraxis que tengan como criterio último la vida humana, la reproducción de la vida humana y no humana en todas sus expresiones. Entonces esos tres marcos: teologías de la liberación en plural, en diálogo con las comunidades, en los procesos comunitarios, populares, barriales, las reflexiones que hacen híbridos entre economía, religión, Estado, teología, y por último, estas reflexiones me parece cada vez más necesarias, ecofeministas. Por demás, el Papa Francisco bebió mucho de esta última vertiente para la encíclica, para la Laudato Si, y en algunos casos no mencionó a sus fuentes como Boff y otras fuentes, pero que está también allí en el espíritu de cartas tan importantes como este, documentos eclesiales tan importantes como este. Bien, yo creo. Muchas gracias, Israel. Claro, hemos visto un poco una especie de triada que tú nos intentas presentar para ver desde qué perspectivas, digamos, o qué comprensiones, digamos, teológicas podemos utilizar o podemos apegarnos para analizar, digamos, todos estos fenómenos. No sé, Carlos, tú cómo lo veas, una triada o ves más espectros, más roles, más juegos que puedan, digamos, realizarse dentro de este análisis. Bien, el punto es, por ahí pues asumo la pregunta, tratar de ver qué teologías nos ayudan a entender lo que está sucediendo en estos momentos y que de alguna manera pues ya hemos venido caracterizando en este conversatorio y que digamos son teologías que de alguna manera evidenciarían perdón, explicarían, permitirían interpretar lo que está evidenciando la pandemia. Yo particularmente me voy a referir como a tres enfoques teológicos. Obviamente, pues uno puede entrar a hacer matizaciones, entrar a hacer también articulaciones entre estos enfoques que voy a mencionar, y podría también entrar a describir muchas expresiones teológicas específicas dentro de estos enfoques que, vuelvo y repito, voy a mencionar enseguida. Pero pues ahorita, pues en estos momentos creo que no es el caso, no es el espacio para entrar en esas sutilezas. Yo voy a mencionar tres teologías: teología de la prosperidad, teología de la liberación, y ahora aclaro un poco esta expresión
a propósito de lo que acaba de señalar Israel, él habla de teologías de la liberación, de teologías latinoamericanas de liberación. Y un tercer espectro de enfoque teológico sería la teología de la liberación capitalizada por el poder. Que, digamos, de manera explícita, de pronto no se reconoce esta teología, pasa como una teología relativamente oculta, o incluso no se la nombra como teología. Sin embargo, creo yo, lo mencionaré, aunque sea rápidamente, ahí hay una construcción teológica, o hay unas construcciones teológicas importantes. Voy a comenzar por la teología de la prosperidad. Bueno, hablamos entonces de la religión del mercado como religión, el capitalismo como religión. Este capitalismo en los últimos tiempos, cuando digo los últimos tiempos, estoy pensando en desde la década del 80 para acá principalmente, ha venido haciendo una construcción teológica propia. Y esa religión tiene su teología, es la teología de la prosperidad. ¿Qué quiero indicar acerca de esta teología? Es una teología que está ofreciendo las posibilidades de salvación en la historia. Digamos, aquí hay una diferenciación y un desmarque con respecto a teologías tradicionales que se forjaron en el medioevo y que podríamos genéricamente mencionar como teologías idealistas, completamente idealistas. La teología de la prosperidad sí tiene unas pretensiones de historicidad. La teología de la prosperidad no está ofreciendo salvación para después de la muerte. No está ofreciendo un cielo suprahistórico. Está ofreciendo la salvación en la historia y en concreto a través del progreso. La prosperidad lo que está designando precisamente es que Dios está en la riqueza y que quienes precisamente creen en esto es porque creen en la posibilidad de enriquecerse, de obtener riqueza material, y esa riqueza material es signo de que Dios está con ellos. Hay un punto que creo que normalmente no se ha mencionado mucho acerca de la teología de la prosperidad y que me parece a mí es bien importante. Esta teología, además de intentar ser histórica a su manera, es una teología individualista. Y a mi modo de ver, su carácter individualista es precisamente lo que la coloca en contradicción con su pretensión histórica. No voy a pensar, a desarrollarlo en estos momentos, simplemente voy a hacer esta afirmación. El ser humano no es un individuo, los seres humanos no somos individuos, esto es una ficción de la modernidad. Los seres humanos somos tramas de relaciones. Una persona no es un individuo, una persona es una síntesis de una trama de relaciones que construye históricamente, que construye social, culturalmente, que construye desde su cotidianidad. Esta teología hace un muy fuerte énfasis en la salvación individual. Y esta salvación individual, vuelvo y repito, la convierte en una teología a la postre realmente metafísica. Esta salvación individual pasa por una lucha interna, por una lucha en la interioridad del individuo.
Entonces esta teología se imagina que los individuos vivimos en nuestra interioridad una lucha entre el bien y el mal. Y que precisamente el tratar de dirimir ese combate entre el bien y el mal que acontece en la interioridad del ser humano es la búsqueda de Dios, pero no va a ser la búsqueda de Dios que pensó Agustín en su momento, Agustín de Hipona, sino es la búsqueda de Dios que se va a resolver a través de la obtención de la riqueza, de los dones, de la gracia de Dios que se manifiestan en la riqueza material. La condición necesaria para que el individuo pueda resolver a su favor, es decir, en favor de su salvación, esta lucha entre el bien y el mal, la condición necesaria es una virtud. La virtud es la humillación. Por eso uno está escuchando permanentemente en toda la corriente neopentecostalista, expresada principalmente, que no únicamente en mega iglesias actualmente, la insistencia en que nos debemos humillar, en que no debemos ser soberbios. Y la humillación entonces consiste en aceptar la voluntad divina expresada a través de la voluntad de la iglesia, a través de la voluntad de los pastores. Y ahí es donde se va a expresar, se va a poner de manifiesto la omnipotencia de Dios. Bueno, no soy experto en teología de la prosperidad, simplemente señalo estos elementos para indicar lo siguiente. Es absolutamente necesario profundizar mucho cuál es la matriz y cuál es la lógica racional de esta teología de la prosperidad. Es una lógica racional que alimenta fundamentalismos y es una lógica racional que está movilizando cada vez mayor cantidad de feligreses, de masas en la fe religiosa. No solamente aquí en el país, lo está haciendo en toda Latinoamérica, lo está haciendo incluso también en otras latitudes del mundo. Esto es importante entonces desentrañarlo para entender entonces cómo se está concretando ese proyecto religioso del mercado en esta teología. La otra teología a la que quiero aludir es teología de la liberación. Teología de la liberación la hablo en singular, queriendo destacar lo siguiente. La teología de la liberación, nacida a comienzos de los años 70, va a sentar unas bases que luego, en los años 90 y entrados en este siglo, van a tener desarrollos específicos como teología feminista, como teología negra, como teología indígena, como teología también, como ecoteología, etcétera, etcétera. Pero cuando yo quiero insistir en teología de la liberación en singular es para destacar los elementos que son constitutivos de estas expresiones teológicas y que a veces estas expresiones teológicas omiten, olvidan o no subrayan con la fuerza con que fueron afirmados estos principios que fueron realmente renovadores de la teología por parte de la perspectiva liberadora de la teología en América Latina. El elemento central es que esta teología es histórica y se va a preocupar entonces por garantizar su carácter histórico en su ejercicio de elaboración, en su reflexión como tal. En ese sentido, digamos, la pretensión histórica de la teología de la prosperidad no tiene un armazón, no tiene un sustento metodológico ni teórico
para darle desarrollo precisamente en esa perspectiva, así sea su pretensión. La teología de la liberación sí, por eso la teología de la liberación parte siempre de análisis de la realidad, porque entiende que la voluntad de Dios se expresa en la realidad. Entonces, el modo de conocer la realidad es supremamente importante y necesario definirlo. Teología de la liberación entonces va a colocar en su perspectiva histórica un énfasis también bien central, bien importante, que son las prácticas de liberación social. La voluntad de Dios se manifiesta, se hace evidente, se puede conocer en prácticas de liberación social. Por lo tanto, se trata de sujetos colectivos que producen esas prácticas, esas praxis de liberación, no son individuos. Rápidamente, no desarrollo más porque creo que Israel pues, describió bastante esta perspectiva, pero sí quiero mencionar entonces otro enfoque de teología de la liberación que yo llamo el intento de capitalización del poder de la perspectiva de la liberadora de la teología. Estos análisis, además de Hinckelammer, los ha hecho muy juiciosamente Helio Gallardo, un filósofo chileno que vive en Costa Rica. Él señala lo siguiente: la teología de la liberación fue capitalizada en muy buena medida por el Vaticano. Es sintomático lo que sucede actualmente con el Papa Francisco. Yo no creo que el Papa Francisco haga parte de ese programa de captura de la teología de la liberación y de resignificación desde el Vaticano, pero a mí a veces me preocupa que en buena medida lo que él intenta desarrollar teológicamente, que proviene de la teología del pueblo, desarrollada en Argentina principalmente, termina siendo encapsulada por esa lógica del Vaticano que resignificó el sentido de la liberación, ya no como una liberación social, histórica, sino como una liberación interior, individual. Y hay otra institución que ha hecho teología cuando fue presidente del Fondo Monetario Internacional Michel Candesu. Esto lo trabaja bastante Hinckelammer, indicando cómo lo que va a mostrar esta teología de la liberación es que la posibilidad de salvación está en el Fondo Monetario Internacional. Y las promesas de salvación se formulan global y universalmente en el Fondo Monetario Internacional. Hay discursos que analiza Hinckelammer de Candesu impresionantemente teológicos. O sea, no son alusiones generales, sino son realmente producciones desde la fe de él de lo que debe entenderse realmente como liberación. Esto me parece que cobra importancia en este contexto cuando en estos momentos de crisis de pandemia, que los estados no tienen la capacidad económica para enfrentar esta crisis, entonces están recurriendo al Fondo Monetario Internacional. Aquí en Colombia, en este poco tiempo de pandemia, ha crecido en miles de millones de dólares la deuda externa en estos 3-4 meses de pandemia. Entonces se está recurriendo a una institución que termina concretándose y presentándose finalmente como la salvadora de de toda la humanidad, porque todos los estados están recurriendo a esta instancia. Entonces, una forma de institucionalizar en una instancia económica la salvación. Esto me parece que son tres perspectivas que habría que mirar. Creo yo que ninguna logra imponerse plenamente sobre la otra y que hay que mirar entonces la forma como interactúan y se disputan los espacios y cuáles son las posibilidades no solamente en el presente sino en el futuro de desarrollo y de las
mismas. Hasta aquí llego para no tomarme más tiempo. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, creo que hemos visto distintas perspectivas para poder centrarnos en este fenómeno, ¿no? Tanto Carlos como Israel nos han dado distintos nombres desde esas perspectivas y distintas formas también de poder analizar tanto el fenómeno religioso como los fenómenos religiosos, suprarreligiosos, supramateriales y materiales que se nos pueden presentar. Antes de continuar con la siguiente pregunta, me gustaría también decirle a todos los que nos están acompañando que hemos dejado en los comentarios de la transmisión un link donde pueden inscribirse para seguir, digamos, pendientes de esta serie de conversatorios y que al final, digamos, con la participación de por lo menos el 70% de los conversatorios, pues el Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad les dará un certificado de asistencia y participación de estos conversatorios. Bueno, pasándonos este anuncio publicitario, quisiera seguir con la última pregunta que titulamos de esta manera, y es, ¿qué marco de interpretación filosófico recomienda para el análisis del fenómeno religioso actual? ¿Por qué? ¿Cuáles son los lineamientos o fundamentos de estas perspectivas, digamos, filosóficas o marcos de interpretación filosóficos que podríamos utilizar? Israel, no quisiéramos escucharte. Gracias, Sergio. Me parece una pregunta sumamente interesante, justamente porque los marcos que generalmente se postulan para el análisis del fenómeno religioso actual parecen gravitar, a mi parecer, en dos tendencias no necesariamente irreconciliables. Una que podríamos llamar de carácter cerradamente estructural, cercano a algunas comprensiones de la teología de la liberación, las teologías de la liberación, y otra que simplemente se moviliza después de la década de los 90 y del 2000 en los marcos del postestructuralismo y en muchos casos en la mera retórica de la posmodernidad. Entonces, digamos, como esos dos marcos en los que se da eso. Brevemente, entonces, considero que un marco filosófico para pensar los problemas contemporáneos de la religión, pero de los problemas teológicos también, digamos que requiere una filosofía que, siendo posmoderna en cuanto a la crítica a los grandes relatos de la modernidad, al sujeto, la trascendentalidad del sujeto, al Estado, a la separación naturaleza-cultura, sujeto-objeto y demás. Es decir, se requiere una filosofía que, siendo posmoderna, que cuestiona eso, no caiga en las evasiones y las respuestas fáciles en los lugares comunes que la posmodernidad, que yo le llamo fácil, da a los grandes problemas de la filosofía, que básicamente no es respuesta, sino da la espalda a esos grandes problemas de la filosofía. Entonces, estoy diciendo que se requiere una filosofía que, siendo posmoderna, no evada los grandes problemas de la filosofía en la historia. En ese sentido, sería una filosofía posmoderna que hace frente a la realidad, que está religada a la realidad misma. Carlos bien decía hace un instante cómo la teología de la liberación tiene un método profundamente ceñido a la lectura de la realidad. Entonces, brevemente, en este horizonte a mí me parece varias propuestas filosóficas, pero dos en particular, también una tríada mejor, pero que parten de un núcleo fuerte de filosofía, y me parece potente en este horizonte la propuesta de la filosofía zubiriana, del filósofo vasco Javier Zubiri, un filósofo por demás poco estudiado en los últimos años en América Latina, pero que influenció fuertemente una de las comprensiones de la teología de la liberación por vía justamente del mártir Ignacio Ellacuría, allí en la UCA, en El Salvador, que fue, ustedes sabrán, fue asesinado junto a grandes intelectuales, Martín Baró, el padre de la psicología social allí, pero influenció, digamos, toda esta comprensión de la historia como una alternativa a la lectura de la historia del marxismo. Entonces me parece potente la filosofía zubiriana, y específicamente en su comprensión de la noción de la intelección sentiente de la realidad, de la cual brevemente se desprende también una comprensión
humana, antropológica, o de los seres humanos como religados, y he hecho énfasis repetitivamente en esta palabra vinculada con la religión, como religados, incluso obligados, y la etimología aquí nos dice mucho obligados, ligados a, eso es la obligación, a la realidad misma, lo que implicaría no solo entonces la superación de los dualismos propios de la razón moderna, sino algo más importante y potente en términos antropológicos, y es que el hecho de que los seres humanos de suyo están fundamentados en la realidad, religados a la misma. De allí que la religión y la moral, la ética, sean constitutivos de lo que somos como seres humanos. Y quiero hacer ese énfasis acá con acento. Lo que estoy diciendo es que desde esta perspectiva filosófica, la religión, la moral y la ética son constitutivas del ser humano y no un aderezo de la reflexión. Sócrates lo había dicho de alguna forma, pero hay que enfatizar esto en una sociedad donde nos separa economía y ética, donde nos dice el ámbito de la ética no tiene nada que ver con la economía. La racionalidad moderna, crematística en la economía justamente suele enfatizarnos, no tiene nada que ver los actos económicos con la ética. Entonces, en una sociedad donde se erosionó el carácter religioso y ético del ser humano, me parece que una filosofía que pueda fundamentar esta religación y obligación como características de suyo del ser humano es sumamente potente. Es la posibilidad, si se quiere, de una ética material formal. Vean ustedes cómo esta filosofía de Zubiri ha afectado muchas de las comprensiones como las de Enrique Dussel. Ya mencioné a Ignacio Ellacuría, actualmente hablaríamos de otros eticistas, otras corrientes de la ética filosófica que en efecto se sustentan en la comprensión de la inteligencia sentiente de este filósofo vasco. Entonces, en este sentido, y voy cerrando con esto, mientras la idea en los animales, los seres, diría Zubiri, los animales son responsivos por instinto, su mecanismo instintual y sentiente determina ante un estímulo una acción inmediata. En el ser humano no es responsivo, sino responsable. Y otra vez de suyo, no es lo responsable, no es algo que el ser humano solo hace como un acto segundo de concientización, sino que de suyo el ser humano no es responsivo ante los estímulos del mundo, sino responsable, da un rodeo si se quiere, y esa demora, esa vuelta sobre, no responde directamente al estímulo, es una respuesta si se quiere, es una respuesta, y eso implica que tanto la ética, la moral, la religión y la responsabilidad, si se quiere, son constitutivos de suyo del ser humano. Ahí me parece potentísimo esto. Pues bueno, desarrollando esta propuesta misma filosófica, sustentada en alguna forma en ello, están las propuestas, por supuesto, de la ética de la liberación de Enrique Dussel, que me parece sumamente productiva ponerla en debate, y la praxeología de Antonio González, estas dos corrientes filosóficas muy avisorando todo el tiempo la filosofía de Zubiri. Muchas gracias, Israel. Claro que sí, hay una perspectiva, digamos, muy fuerte latinoamericana y más que todo centroamericana, pero también ese nexo con el País Vasco, digamos, de la mano de Zubiri, que nos otorga muchas herramientas para poder hacer un análisis desde la perspectiva filosófica, pero también teológica, digamos. Creo que un ejemplo es muy grande, es el que usted acaba de mencionar, como fue Ignacio Ellacuría, claro está. Carlos, no sé cómo veas desde qué punto se puede interpretar filosóficamente todo este análisis filosófico y todo este análisis religioso, perdón, que tenemos en este momento. Te escuchamos. Bien, ¿qué tiempo me queda? Con eso manejo el tiempo. Te quedan más o menos unos 5, 7 minutos máximo, diría yo, para poder acabar a tiempo. Bueno, voy a partir de lo siguiente. Hemos hablado bastante del mercado como religión,
Y voy a partir de esta consideración. Lo que ha hecho es no solamente despojar materialmente a unas masas a las que siempre ha marginado y subyugado. El mercado todavía de manera más profunda lo que ha hecho es despojar de forma radical a muchas personas, a muchas masas, a muchos sectores sociales, las ha despojado de su propia voluntad de autoconstrucción humana. Ese es el daño más fuerte que ha hecho el mercado, el despojo de la subjetividad históricamente, y cada vez lo hace con mayor rigor y sin ninguna compasión. En ese sentido, digamos, el efecto en masa que producen las relaciones del mercado es el efecto del escepticismo, de la impotencia, de la derrota. A quien tanto menciono, Franz Hinkelhammer, él habla del alma derrotada. Lo que logró el neoliberalismo fue derrotar, en muchas personas, derrotar su alma. Y él se refiere principalmente incluso a dirigentes y a intelectuales que antes estaban trabajando en la perspectiva de la liberación, de la transformación humana y de la transformación social. Y dice, con el triunfo del neoliberalismo, estos lograron interiorizar la derrota, interiorizaron su derrota. Entonces, hago alusión a esto para señalar las propuestas. Yo creo que es absolutamente necesario trabajar sobre la base filosófica con la teoría del fetichismo. Marx no está mandado a recoger, Marx sigue siendo vigente. Me parece a mí que la lectura que ha hecho Hinkelhammer de Marx es una lectura supremamente inteligente, supremamente profunda. Yo pienso se trata de una lectura antropológica de Marx. A Marx, ¿qué era lo que le preocupaba? A Marx lo que le preocupaba era que el ser humano se desvaneciera como sujeto, se diluyera como sujeto. El análisis político que hace Marx y finalmente el análisis que hace en el Capital, el análisis económico, es para mostrar cómo las relaciones sociales, y en particular las relaciones sociales de producción, que no las únicas, lo que hacen es despojar a los seres humanos de su voluntad de autoconstrucción, de hacerlos sentir impotentes. En ese sentido, digamos, la teoría del fetichismo es supremamente necesaria seguirla actualizando. ¿Cuáles son las formas de despojo de la subjetividad? ¿Cuáles son las formas de despojo de la corporeidad de las personas que asume actualmente el capitalismo? Y vuelvo y repito, el capitalismo entonces entendido como religión. En ese sentido, digamos, lo que nos propone Hinkelhammer es entender que con Marx se construyó un método de análisis de la realidad. Su crítica de la religión es un método de análisis de la realidad. Entonces, no es como incorporamos cierta perspectiva, llamémosla teológica o espiritual, a un análisis sociológico de la realidad, sino entender que la realidad está funcionando intrínsecamente con una religión produciendo fetiches. Dejo hasta ahí para darle lugar finalmente a Walter Benjamin. Me parece que es absolutamente necesario también echar mano de la filosofía de la historia que alcanzó a configurar Walter Benjamin. La sintetizo de esta manera. Esta filosofía de la historia parte de esta consideración. El presente es, por lo general, una experiencia adversa.
el conjunto de personas, de masas, experimentamos el presente como una adversidad. Y siempre estamos en la búsqueda de superar esa adversidad. Propone Benjamin. La superación de esa adversidad no es la imaginación fantasiosa de un futuro, sino es la vuelta al pasado, para tratar de buscar en ese pasado los motivos de emancipación que tuvieron generaciones anteriores y que los llevaron a actuar como sujetos, es decir, que los llevaron a buscar esa liberación en una praxis, en praxis determinadas. Estas praxis no necesariamente las llevaron a triunfos, todo lo contrario. Benjamin se va a fijar o va a hacer énfasis en esto. Generalmente terminaron en derrotas, pero el punto es que esas praxis dieron sentido a generaciones anteriores, sentido a su existencia, sentido a la construcción de la historia. Aprender de esos elementos y articularlos con el presente sí nos permite imaginar, pensar las posibilidades de un futuro, pero no es un futuro, bueno, repito, fantasioso, sino es un futuro que surge precisamente del entretejido entre el pasado y el presente, tratando de encontrar allí las posibilidades de emancipación y de liberación para el ser humano. Me parece que estos dos constructos teóricos ayudarían muchísimo realmente al análisis de la realidad, ayudarían muchísimo también a la potenciación de los seres humanos como sujetos y ayudarían muchísimo a la continuidad de la crítica de la religión tan absolutamente necesaria en nuestros tiempos. Perfecto, Carlos, muchas gracias. No sé si de pronto si querías continuar con algo más o, digamos, pensando en que ya se nos está acabando el tiempo, ya que, pues, digamos, tienen otro conversatorio acá organizado en la página de la universidad, pero no sin antes, yo quisiera agradecerles a ustedes dos porque hemos presentado unas reflexiones bastante profundas, argumentadas y muy pertinentes para ver este fenómeno que estamos viviendo. Y además desde una perspectiva muy linda que poco se estudia, ¿no? Como es la teología. Lastimosamente la gente ya no se interesa tanto como hace algunos años por estudiar teología y ver, digamos, la perspectiva de los factores religiosos que siempre han sido, digamos, tan mal presentados en algunos medios. Entonces, digamos, antes que eso quisiera pues agradecerles a ustedes dos por la participación. Y también agradecerle a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Igualmente invitarlos a ustedes y a todos los que nos están viendo a nuestro próximo conversatorio sobre filosofía política que realizaremos este jueves en 15 días para que nos acompañen y digamos, sigamos analizando lo que puede ser el COVID-19 o cómo podemos entender el COVID-19 desde distintas perspectivas como lo hemos venido haciendo. Quisiera agradecerles a todos y pues muchas gracias por participar y por estar con nosotros. Les deseamos un feliz día y nos vemos la próxima semana. Igualmente, pues agradecerle al equipo de comunicaciones de la universidad por toda la gestión y todo el acompañamiento logístico que nos han prestado el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos veremos el próximo jueves, de este jueves en 15 días. Hasta luego.